Vamos entonces a continuar en donde habíamos quedado la semana pasada. A mí me encanta siempre desarrollar enseñanzas en series porque nos permite tener el tiempo para poder sumergirnos en todos los aspectos de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y en esta temporada Dios ha hablado en mi corazón acerca de los retos que tendremos este año y los retos que llevamos en esta temporada como iglesia. Y todo se debe a la palabra que Dios puso en nuestro corazón a comienzo de este año. Siempre intentamos que, como nuestro aniversario es en febrero, 2 de febrero, siempre intento que durante nuestro aniversario tengamos una palabra que dirija nuestro corazón y que nos anime a seguir adelante en los planes que tenemos para este año. Y en este caso, la palabra que Dios puso en nuestro corazón, y es la que a lo mejor ya habrás visto desde la merch, desde el ¿cómo se llama? El volante que tenemos ahí adelante en la entrada, es: aún hay más. Aún hay más. Es la palabra que Dios puso en nuestro corazón para este 2026. Y es en base a este pasaje que encontramos en Ageo 2:9, que dice: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Dice el Señor de los ejércitos: y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Es una palabra maravillosa, ¿verdad que sí? Yo estoy enamorado con la palabra que Dios nos ha dado para este año, pero una promesa como esta también conlleva a responsabilidades de parte de nosotros, de prepararnos para poder recibir esto que Dios tiene para este año. ¿Y qué debemos hacer ante ello? Y es lo que les hablaba la semana pasada, porque aún hay más de Dios y por eso hay que estar listos. Por eso hay que estar listos. Y por eso es que decidimos desarrollar esta serie que estamos compartiendo durante estas semanas, titulada Siempre Listos. Siempre Listos. Y la semana pasada les hablé un poquito acerca de lo que era la filosofía Scout sobre el be prepared, de estar siempre listos para servir, para ayudar, para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la vida. Y es que hay una realidad, y es que en los tiempos que vivimos hoy en día es necesario estar listos porque no sabemos los retos que traerá el mañana. Cuando era 2019 no teníamos idea lo que iba a suceder después, ¿sí o no? Eso fue un suceso, lo que fue la pandemia, algo que cambió historias e incluso generaciones. En estos días yo me ponía a meditar el hecho de que hubieron, por ejemplo, personas de que no tuvieron la experiencia de graduarse de la escuela como tú y yo de repente nos graduamos, sino de que todo se pasó a la virtualidad, y hay muchos vacíos que dejó esa temporada. Y es que no sabemos qué vendrá en el futuro, porque ciertamente estamos viviendo tiempos diferentes, ¿verdad? Y sin duda estamos viviendo lo que conocemos, que menciona la palabra de Dios como los últimos tiempos. Desde que Jesús ascendió a los cielos, hay un reloj profético que se activó, y desde ahí venimos contando los días hasta el día de hoy, en el cual estamos viviendo lo que se conoce como los últimos tiempos. No sabemos en exactitud la fecha ni la hora de cómo será ya el final de todo esto que estamos aquí. Hay muchos que en relajo y en verdad, a veces aquí el siervo me dice que venga Cristo ya porque ya no aguanto. Pero al final del día tenemos que estar claros de que estamos viviendo tiempos diferentes. Y desde la semana pasada nos empezamos a hacer esta pregunta: ¿cómo estar listos? ¿Cómo estar siempre listos para vivir en los últimos tiempos? ¿Cómo podemos estar listos para vivir en los últimos tiempos? Y la semana pasada te di una buena noticia. No somos los únicos que hemos hecho esta pregunta. Esta pregunta ya lleva más de 2000 años haciéndosela los creyentes. Y en este caso nos hemos enfocado en la iglesia de Tesalónica, la iglesia que
durante el segundo viaje misionero de Pablo fue fundada en Tesalónica, en Tesalonicenses. En la carta a los Tesalonicenses nos hemos estado enfocando estas semanas. Y la semana pasada, para hacerte un pequeño resumen, vimos consejos que les da a los tesalonicenses y a nosotros también el apóstol Pablo acerca de cómo estar listos, cómo tener una actitud de estar siempre listos en los últimos tiempos. Y los 3 consejos que vimos es: número 1, apártate de todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida. Lo siguiente: sirve. No busques excusas ante lo que es el servicio. Empieza a servir al Señor ahí donde estás, con lo que tienes y en el momento en el que te encuentras. No subetemos solamente a que el servicio a Dios es el formar parte del equipo de voluntarios de la iglesia. Es parte de ello. Es buenísimo formar parte del equipo de voluntarios de tu iglesia, pero igual también sirve a Dios en el sitio donde estás, con lo que tienes y en el momento en el que te encuentras. Y lo tercero: espera. Pero no es una espera pasiva, es una espera activa, una espera preparándonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana y tener un corazón expectante para su regreso. La Biblia nos enseña que conforme vivamos los últimos tiempos, hay ciertas cosas que veremos. Y yo creo que la semana pasada estuvimos leyendo un pasaje en el que hicimos esta dinámica de ir viendo pues qué cosas estamos viendo en la sociedad de hoy en día, que también lo menciona la palabra de Dios. Pero hoy quiero hablarte de 3 cositas para iniciar, que la Biblia nos dice que sucederá en los últimos tiempos. Lo primero que te menciono es que la palabra de Dios nos menciona que la gente será cada vez más fría. Mateo 24:12 dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La actitud de las personas será cada vez más fría ante las cosas. Lo segundo: la verdad será distorsionada. 1 Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En estos últimos tiempos, lo que es bueno se llama malo, lo que es malo se llama bueno, y está la cosa un tanto revuelta, ¿sí o no? Y lo tercero: la fe será probada. Mateo 24:9 nos dice que entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Son 3 cosas que clarito se ve en los tiempos que estamos viviendo. Es más, hace nada más un par de meses vimos que por ningún lado en las noticias se había mencionado un genocidio horrible que se había dado a una comunidad de creyentes, no me acuerdo en qué sitio en África, pero no se había mencionado por ningún lado. Así que imagínense pues, o sea, son cosas de que ya son más que evidentes que están pasando en nuestro alrededor. Y no se trata de ser fatalista ni querer aguarle la fiesta a nadie, sino que es simplemente abrir los ojos y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque ciertamente estamos viviendo tiempos que no son muy agradables, que tendrán retos, que tendrán dificultades. Y una de ellas es de la que te quiero hablar esta mañana. Y es que en estos últimos tiempos definitivamente se nos vuelve difícil vivir para Jesús. Y la pregunta que quiero hacerte esta mañana es: ¿cómo vivir para Jesús cuando estar siempre listos es cada vez más difícil? ¿Cómo vivir para Jesús? ¿Cómo tener un corazón dedicado a Cristo Jesús en estos tiempos que es cada vez más difícil vivir para Jesús? ¿Cómo podemos permanecer fieles cuando la oscuridad es cada vez más profunda y el retorno de Jesús está cada vez más cerca? De eso es lo que te quiero hablar esta mañana. Pero antes de comenzar, ¿les parece si oramos? Les estoy viendo las caras muy serias, así que espero que hoy no terminen destituyendo al pastor ni nada de eso. Vamos entonces a comenzar. Padre, gracias te damos esta hermosa mañana por tu palabra, por lo que estás a punto de impartir a cada corazón aquí presente. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que prepares, Señor, nuestra tierra para que
la semilla que estás a punto de sembrar en nosotros dé fruto, Padre Santo. Quita cualquier distracción de delante de nosotros, Señor, y que todos nuestros pensamientos se sujeten a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, para dar un pequeño y breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos hablando un poquito acerca de Pablo y de la iglesia en Tesalónica, de Pablo y los tesalonicenses. Ahí tenía una imagen que de manera muy maravillosa nos hizo ChatGPT para ver cómo es que se veía la ciudad de Tesalónica en estos entonces. Hechos 17 cuenta cómo nace la iglesia en Tesalónica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, vemos cómo nace la iglesia en Tesalónica, como te mencioné al comienzo. Esta iglesia nace del segundo viaje misionero que realiza Pablo. Pablo, cuando llega a esta hermosa ciudad cosmopolita, llena de comercio, con un puerto maravilloso, con esas impresionantes avenidas y casas y demás, Pablo dice, espérate, hay cosas que hacer aquí. Esto es un centro estratégico para que la palabra de Dios, para que el mensaje de salvación sea dispersado por toda la región. Así que Pablo decide estar allí y predicar el mensaje del evangelio en 3 ocasiones diferentes durante un periodo de más o menos un mes. ¿Qué sucede? La gente escucha el mensaje de Pablo, la gente decide convertirse y se produce gran fruto. Nace una iglesia en medio de una ciudad que ciertamente, siendo parte del imperio romano, parte de la ocupación romana y llena de idolatría y de un montón de barbaridades, terminan haciendo una iglesia en medio de ello. Maravilloso. La iglesia de Tesalónica, esto no lo mencioné la semana pasada, pero te digo, estaba conformada tanto de griegos como de judíos. O sea que había gente ahí mezcladísima. Había de toda clase de cosas. Había personas que venían de practicar el judaísmo y habían otras personas que venían de practicar el paganismo griego. Y había de toda clase de cosas. Pero ¿qué situación en particular ocurría con la comunidad judía, con los judíos que formaban parte de esta iglesia? Que algunos de los cuales no se habían convertido, no habían recibido el mensaje de Jesús, empezaron a criticar el ministerio de Pablo. Empezaron a sentirse molestos por lo que Pablo estaba haciendo. Así que deciden ir de frente y con todo en contra de Pablo. La vida de Pablo estaba peligrando. Eso no es como hoy en día de que simplemente te censuran en redes. Eso es de que de verdad te iban a agarrar a piedrazos. Así que Pablo dice, tengo que moverme de aquí porque esto es peligroso. Entonces Pablo se ve obligado a dejar esta iglesia recién nacida, pero tiempo después llega gente a la iglesia de Tesalónica a empezar a criticar cada vez más fuerte el ministerio de Pablo y comenzar a inventar rumores sobre Pablo, a empezar a poner a Pablo como que los motivos por los que Pablo estaba haciendo eso no eran puros, a él no le importaba con estas personas, lo hacía solamente para su gloria, como era este hebreo cuadrado, lo que quería era hacerse de un renombre y que todo lo que él predicaba, ese mensaje de ese tal profeta, de ese tal Jesús, era totalmente falso. Eran los rumores que se empezaron a levantar. Entonces, por esta razón, Pablo, en su carta a los tesalonicenses, cuenta entonces su testimonio de vida. Y a través de su testimonio de vida nos deja 4 consejos claritos y buenísimos sobre cómo vivir para Jesús, cómo estar listos en los últimos tiempos cuando es cada vez más difícil. Y es de lo que te quiero hablar esta mañana. Cómo vivir para Jesús en los últimos tiempos. 4 consejos que nos deja Pablo y te los tengo aquí. Número 1. Habla con valentía. Número 2, vive con pureza. Número 3, ama profundamente. Y 4, persevera fielmente. Vamos a ir viéndolo uno a uno esta mañana. ¿Están listos? No, hombre, así no voy a predicar. ¿Están listos? Ahora sí. Acuérdense que la cultura es lejos que somos bulleros aquí, por favor.
Nada de estar ahí que... O sea, te responda. ¿O será que no se tomaron el cafecito? Bueno, ahora terminando acá, 3 shots de espresso. No, mentira, no, eso no es bueno para el corazón, cuidado. Cuidadito. Me estoy predicando a mí mismo con esa. Bueno, primer consejo. Habla con valentía. Habla con valentía. Habla con valentía. Hablamos con valentía cuando declaramos a Cristo, aun cuando eso nos cuesta. Eso es hablar con valentía. Hablar con valentía es declarar a Cristo, aun cuando nos cueste. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos de 1 al 2. Si puedes ahí, abre tu Biblia, enciéndela, préndela y vamos a leer juntos. Dice así: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición. Pablo, de salida, después de los saludos de la carta en el capítulo 2, comienza a hablarle de manera clara a la gente en Tesalónica. Le dice: hey, la hemos pasado terrible, la hemos pasado mal, no te voy a mentir. En otras palabras, ahí Pablo le está diciendo: estar en Cristo Jesús no es que todos tus problemas se van a terminar, muchas veces apenas empiezan a comenzar. Habla Pablo de lo que les sucedió antes de llegar a Tesalónica, cuando estaban en Filipos. La Biblia nos muestra que antes de que Pablo tomara rumbo a Tesalónica, él no venía con las baterías recargadas, fresquito, no había dormido sus 10 horas de descanso, de belleza, no se había puesto cremitas ni nada de esas cosas. Pablo venía demacrado, cansado. A lo mejor ni se había bañado por un par de días. Pablo venía reventado a Tesalónica. ¿Y por qué? En el capítulo anterior, en Hechos 16, vemos el por qué. En Hechos 16 vemos de que Pablo y Silas habían sido arrestados. Ellos estaban predicando en Filipos y habían sido arrestados. Los arrestaron, los atraparon, los desnudaron. Eso sale en la Biblia. No me voy a decir que el pastor está diciendo locura. Los desnudaron y los azotaron. Créeme, si un correjazo ya duele con pantalón, jeans, ¿cuánto va a doler con...? Ya no voy a poner imágenes en su cabeza. Entonces, la habían pasado realmente mal y habían sido encarcelados por simple y sencillamente predicar la buena noticia del evangelio. Y ojo, no dije en una cárcel como las de hoy en día, con todas las comodidades, todo así chévere, porque aunque usted me digan de que hay comodidades, pastor, era una cárcel romana. Una cárcel romana era como que abrieron un hueco en la tierra y ahí echaron a la gente. Eso era allí. Eso era allí. El Secot parecía ¿cómo se llama? Un hotel 5 estrellas al lado de una cárcel romana. Con eso te lo pongo fácil. Pablo y Silas sufrieron resistencia y oposición real contra el evangelio, no como hoy en día. Ay, pastor, si supiera, hoy en el trabajo entré por la puerta y dije: buenos días, Dios le bendiga. Y la de recepción me volteó los ojos para arriba. Pastor, cuánto he sufrido. Por favor. Pablo y Silas sufrieron violencia real. A palos los agarraron y los metieron en un hueco en la tierra. Pablo y Silas sufrieron de verdad, persecución verdadera, no como lo que hoy en día catalogamos como que yo he sufrido persecución por el evangelio, porque ya
Ya no me responden los chats. Ya ven mis estados y no me dan like. Por favor. Ay, Dios mío. Ahí sí estamos siendo generación de cristal, lo siento. Bueno. Aún así, con lo que había pasado Pablo y Silas, dicen que decidieron anunciar la buena noticia con valor. ¿Pero cómo? Con la ayuda de Dios. Porque definitivamente la situación en la que se encontraban en sus propias fuerzas no lo iban a poder hacer. Y es una realidad, en nuestras fuerzas muchas veces no podemos. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en su poder que podemos anunciar las verdades del evangelio. Aun cuando estás pasando la mal. Aquí ha habido testimonios que ustedes han escuchado de que, por ejemplo, pues, tú disculpa que siempre te agarro de ejemplo, amigo, pero siempre es así como que veo para acá y está Jadiel. Pero Jadiel les contó una vez en una ocasión de que él por muchos años estaba tratando de buscar trabajo. Ya tú perdiste el conteo cuántos currículums habías metido en esa temporada, ¿verdad? Por todos lados habías metido currículum, por todas las empresas habías y por haber de Panamá y del universo. Y durante más de un año, 0 respuestas. Pero ¿sabes qué? Cada vez que tocaba orar por trabajo, este hombre salía adelante. Así que muchas veces no es en nuestras fuerzas, sino en su poder. Hoy en día enfrentamos momentos de tensión verdadera al momento de compartir el evangelio. Pero ¿qué sucede? Ejemplos. A veces vemos a alguien que necesita ánimo, una palabra de parte de Dios. Estar ahí para poderlos inspirar. Y de repente nos suelta unas preguntas de las preguntas esas profundas. Y nos quedamos así blancos, pálidos. Así como el emoji así del payasito. Nos quedamos clown. Y que Dios mío, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo? Esto que me acaban de preguntar, el señor Francisco no lo enseñó en el midweek. ¿Qué le respondo? ¿Qué le digo? Pero de repente, de la nada, llega a tu mente la respuesta correcta. La palabra de ánimo correcta. De la nada brota ese versículo que está ahí más metido abajo en el fondo de tu memoria. Pero sucede así de la nada, porque ¿sabes qué? No es en nuestras fuerzas, es en su poder. Igual también orando por las personas. Que llega ese momento en el que así todo inspirado le dices a alguien, yo voy a orar por ti. Y comienzas allí, Señor, y te quedas ahí trabado en el Señor. Y lo primero que empieza es que ¿para qué me metí en esto? Yo y mi bocota queriendo ser aquí el más cristiano. Pero en fracción de segundo Dios comienza a soltar tu lengua y comienza a hablar a tu corazón y comienzas a declarar vida a esa vida y comienza el Señor a hablarte sobre lo que está pasando a esa persona. Oye, esas son cosas verdaderas que pasan. Y te preguntas, oye, ¿cómo rayos lo estoy haciendo tan bien? Si yo soy malísimo orando. Si muchas veces no sé cómo hablar, muchas veces me trabo, soy hasta tartamudo. No es en nuestras fuerzas, es en su poder. Es en su poder que podemos hablar con valentía las buenas noticias del evangelio. Hablar con valentía siempre será difícil. Siempre será difícil. Y más en los últimos tiempos. Más en los tiempos que estamos viviendo. Porque la verdad de Dios no siempre será bien recibida. Aunque es una buena noticia que confronta y muchas veces no es bien recibida. Pero tal como Pablo, hemos sido llamados para hablar la verdad de Dios con valor. Aun cuando nos cuesten cosas. Aun cuando nos cueste amistades. Aun cuando nos cueste nuestra comodidad. Hemos sido llamados para esto. Pastor, eso me asusta lo que me acaba de decir. Por eso tienen la carota que tienen ahorita. No, mentira, tan hermosos todos. Pastor, eso me asusta. Excelente. Qué bien que te asuste. Buenísimo. Porque
Aquí hay una realidad y es la que quiero que quede en tu corazón esta mañana. Valor no tiene nada que ver con la ausencia de miedo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Valor no tiene nada que ver con no tener miedo. Anota esta frase. Valor no tiene nada que ver con ver miedo, porque valor no significa no tener miedo. Significa que tu convicción es más grande que tu miedo. Ese es verdadero valor. Valor no es ausencia de temor, no es ausencia de miedo. Valor es que a pesar del miedo que estoy sufriendo, que estoy teniendo, mi convicción de predicar la palabra de Dios, de poner la bandera de Cristo en medio de la situación que estoy viviendo, es mucho más grande que cualquier miedo que pueda tener en el momento. Ese es el primer consejo que nos da Pablo. Habla con valentía, declarando a Cristo aun cuando eso nos cueste. Segundo consejo que nos deja Pablo esta mañana: vive con pureza. Vivimos para honrar a Dios, no para agradar a la gente. Esto se trata de vivir buscando la aprobación de Dios y no estar tan interesado por buscar la aprobación de la gente. Desarrollo eso un poquito más adelante. Quiero leerte aquí los versos 4 y 6 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Dice así, y es la continuación de lo que estábamos leyendo al comienzo. Dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. A mí me encanta lo que muchas veces en las cartas de Pablo vemos el corazón de Pablo. Pablo es directo. Pablo es cero cuento. Pablo es directo. Le dije: hey, nuestro objetivo no era caer lesbiana en ninguno de ustedes. Nuestro objetivo era traerles la verdad del evangelio, predicarles la buena palabra del Señor. Así que Pablo va al punto. No buscamos agradarles, sino agradar a Dios. Pablo les habló directo, porque entiende que en los últimos tiempos, anota esto, el mayor peligro para tu fe es vivir para la aprobación de la gente. En los últimos tiempos, lo que más puede abatir nuestra fe es ese pensamiento de que, ay, ojalá le caiga bien, ojalá me acepten, ojalá esto no me cueste algo, ojalá esto no rompa una relación, ojalá esto no se vuelva un problema. Porque, ¿sabes? En la sociedad de hoy en día es fácil ser atrapados por el qué dirán, por el quiero ser aceptado, por ay, quiero ser aprobado, por el ser aplaudido. Hay una frase que dice que el que vive por el aplauso morirá por el aplauso. Todos queremos ser amados y aceptados, ¿sí o no? A mí me encanta caerle bien a la gente. Pero hay una realidad que tenemos que estar claros. Va a haber veces que en nuestro círculo de amigos, muchas veces preferimos callar porque no queremos ser los raritos del grupo. Así que mejor no digo nada. Después me van a decir que soy monje o que soy monja, ¿no? En nuestro trabajo, muchas veces preferimos no compartir nuestra fe porque no queremos hacer sentir incómodos a nadie. Nos obsesiona muchas veces publicar realidades alteradas aquí en las redes sociales. Tener la foto perfecta, el encuadre perfecto. Muchas veces le decimos a la persona que tenemos a nuestro lado: oye, sonríe, cambia esa cara. A pesar que estás pasando un momento horrible, ya estamos aquí. Vamos a tomarnos la foto aquí para que vean que la estamos pasando bien.
¿Cuántos hemos estado en una situación como esa? Porque antes de querer en realidad pasarla bien, nos preocupa mucho más los likes que nos puede dar gente que ni conoces. A veces nos preocupa demasiado impresionar a otros. Voy a dar un ejemplo, y esto no ocurre en esta iglesia, ¿eh? No me decir que pastor, usted está hablando de mí. Pero yo he estado en sitios en los que, me muero de risa, porque he estado en sitios en los que me ha tocado hacer lo que a veces ven a Joseph haciendo aquí de tomar fotografías en medio de la alabanza. Y me ha sucedido de que de repente yo estaba así tomando fotografía de la persona y yo puedo ver cómo la persona así con las manos arriba y está así como que viéndome de reojo, dice, ay, voy a cambiar la pose así para verme. O están así todos seriesotes y de repente ven que viene la cámara por ahí, que ay, voy a alzar las manos para verme espiritual en el Instagram. Mira, ve, acá no me están dejando mentir también. Eso no pasa en Lighthouse. Eso no pasa en Lighthouse. Ah, claro. Eso no pasa en Lighthouse. Pero como ven, Pablo entendía que la forma más rápida de olvidarnos de Dios es ponernos a pensar, oye, ¿cómo le vamos a caer bien a los demás? ¿Qué es lo que los demás piensan de nosotros? Pero la Biblia nos enseña que mientras más cerca esté el retorno de Jesús, más se resistirá la gente el oír de Él. Es imposible vivir una vida que le agrada a todo el mundo. Desde ya te lo digo. Esa frase que dice de que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo es verdad. Es verdad. Es imposible agradar a todo el mundo, porque no le vas a caer bien a todo el mundo. Sentí el peso de eso. Es imposible agradarle a todo el mundo, pero sí es posible agradar a Dios. Sí es posible agradar a Dios, porque podemos agradar a Dios cuando vivimos una vida que depende total y completamente de Él. Cuando somos obedientes al sonido de su voz y cuando buscamos hacer su voluntad en todo lo que hacemos. No le vas a caer bien a todo el mundo, pero sí tienes la posibilidad de agradar al corazón de Dios. Amén. Vive con pureza. Vivimos para honrar a Dios, no para agradar a la gente. Tercer consejo de Pablo: ama profundamente. Ama profundamente. No solo compartimos el evangelio, compartimos nuestra vida. Compartimos nuestra vida. Versos 7 y 8 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses dice así: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho a hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, y mira, es hermoso lo que viene a continuación, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamantamos tanto que no solo le presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Les abrimos nuestra propia vida como una madre que amamanta a sus hijos. Un poquito diferente a la cultura de hoy en día, ¿verdad? En la cultura de hoy en día es normalizadísimo vivir toda la vida siendo vecino de un completo extraño. Hay gente que vive ahí porque yo veo que se prenden y apagan las luces. Pero no tengo ni idea quién está viviendo al lado de nosotros. En la que preferimos muchas veces interacciones cortitas, mensaje de texto. Ay, me están llamando por teléfono. No. A voicemail. Después respondo. Porque nos encanta controlar nuestro valioso tiempo. Hoy en día
Es fácil encontrar en redes sociales gente que de repente publica, hey, se necesita trasplante de médula o donar sangre a tal hospital, O negativo, tal y tal y tal y tal. ¿Y qué es lo que hacemos? Emoji de las manitos así, orando por ti. Check. Cumplimos con nuestra cuota de cristianismo del día de hoy. Como seguidores de Jesús, no hemos sido llamados a vivir vidas cómodas. El evangelio no es cómodo. El evangelio tiene la capacidad de incomodarte hasta los huesos para vivir una realidad más grande que la tuya. Pablo hace una analogía interesante en estas líneas. Habla sobre una mamá que amamanta a sus hijos. Aquí hay varias madres entre la congregación esta mañana y podrán entender perfectamente esta analogía, porque una mamá que amamanta a su hijo no solamente le da de comer a su hijo, no solamente agarra, ¿cómo se llama? La mamadera o el biberón, como se diga en tu país, porque entre cada país, Colombia, Venezuela, en todos lados se habla diferente, así que agarra el biberón y ¡fuap! Se lo mete en la boca al chiquillo. Sino que aquellas que amamantan es... No sé cómo hacerlo con las manos, así que bueno. Aquellas madres que amamantan a sus hijos es una madre que agarra a esa criatura, a ese bebé, y le da de su ser, le da de sí misma, le da de su tiempo, le da de su esfuerzo, le da de su cuerpo, le da de su salud. Durante esos meses de que una mamá está amamantando a su hijo, se guarda para aquel niño, con tal de cuidar ese precioso vínculo de madre e hijo. ¿Sí o no? Porque damos de nosotros mismos. Es imposible vivir el evangelio sin dar un poquito de ti. Es imposible vivir el evangelio sin que te duela a veces un poquito. Yo recuerdo que cuando Jamie y yo estábamos a punto de iniciar lo que era Lighthouse, hubo una persona muy linda que se nos acercó, una señora bastante mayor. Estábamos allá en Presence, en la iglesia que es nuestra cobertura, y en lo que estuvimos ahí recuerdo que la señora nos dijo de esta manera: ay, qué lindo que van a comenzar a pastorear, eso es algo hermoso. Van a celebrar sus bautizos, van a celebrar sus bodas y seguramente celebrarán también funerales. Lo último que yo me iba a imaginar es que la primera cosa, la primerita que nos tocaría a mí y a Jamie como pastores era exactamente la de celebrar un funeral. Muchos que estuvieron durante todos a la mesa se acordarán del testimonio de Chanel. Chanel tuvo una pérdida de 2 gemelas y fue extremadamente difícil. No tengo palabras para expresarte lo que fue todo ese acontecimiento y lo que fue estar allí presente, viendo en carne propia el dolor de esa familia. Porque si yo estaba destrozado por dentro por lo que yo estaba mirando que estaba sucediendo ante mí, no me imagino lo que estaba pasando por esos corazones. Y ese día de que estábamos allí celebrando la ceremonia y yo nada más veía la caja esa chiquita con ese pequeño cuerpito allá adentro. ¿Yo qué podía hacer? Fue
No tienes idea de lo duro que fue. La primera cosa que hacíamos como pastores era exactamente eso. Yo creo que nada más tenemos un par de meses de haber iniciado Lighthouse. Pero hoy yo puedo ver lo que Dios ha hecho en medio de esa familia, en medio de ese matrimonio. Porque la semana pasada, a lo mejor algunos de ustedes no se percataron, pero la semana pasada estuvo con nosotros Aldo y Chanel aquí, cargando en brazos a Sara Victoria, su hija. ¿Sabes? Es imposible vivir el evangelio sin dar un poquito de ti, sin llevar a veces las cargas de otros. La palabra de Dios nos habla exactamente eso en Romanos 12:15, que dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Mientras el mundo, mientras el espíritu de este mundo sea cada vez más frío, nuestro corazón será cada vez más cálido. Mientras la gente sea más indiferente al dolor humano, nuestro corazón va a celebrar más a las personas. A eso ha sido llamado, iglesia, a amar aunque nos duela. Así que ama profundamente Lighthouse. Ama profundamente. Porque no solo compartimos el evangelio aquí, en este lugar. Compartimos nuestras vidas. Compartimos nuestras vidas. Cuarto consejo y último, ya estoy terminando. Persevera fielmente. Aunque la dificultad sea grande, nuestra fidelidad es mayor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 8 dice así: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Pablo está diciendo que a pesar de las muchas dificultades que vivió, porque de verdad pasó muchas dificultades, Pablo la pasó mal, perseguido, azotado, de toda clase de cosas vivió, pero había un ánimo que lo sostenía. Había un ánimo que lo sostenía. Y ese ánimo era de que, a pesar de que los creyentes de Tesalónica no le estaban pasando tampoco del todo bien, porque también estaban pasando situaciones y dificultades, a pesar de los retos. ¿Qué? Picanto AZ1060 color negro, ¿es de alguno? No, no es de ninguno. A pesar de las dificultades que estaban atravesando, permanecían firmes en su fe. Permanecían firmes en su fe. Y es que, ¿sabes? Vivimos en un tiempo de que el permanecer firmes en nuestra fe no es algo sencillo. No es algo sencillo. Vivimos en un tiempo en el que muchas veces el pecado termina siendo celebrado y la verdad termina siendo motivo de burla. ¿Cómo vivir en un tiempo así, tan extraño, en el que parece que las cosas están como que al revés? Cuando otros ceden, te mantienes firme. Cuando otros se burlan, tú sigues viviendo por Jesús. Cuando el enemigo te ataca, recuérdale que Él ya fue vencido. Amén. Amén. Quiero hacer un aplauso al Señor, porque eso es digno de ser alabado. Efesios 6 del 12 al 13 nos dice lo siguiente. Y amo este pasaje, es uno de mis favoritos. Efesios 6 del 12 al 13 dice así:
A ver, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán firmes de pie. Ponte la armadura. El mejor consejo que te puedo dejar la mañana de hoy, ante lo que vivimos, ante la realidad que vivimos hoy en día, es ponte tu armadura. Esto es algo que le apasiona a el hermano Francisco, a mi suegro. A él le encanta hablar sobre la armadura de Cristo. Es más, siempre nos los declara nosotros todas las mañanas. Él en el grupo de la familia nos manda un audio de oración y siempre declara sobre nuestra vida la armadura de Cristo. Mira lo que dice en el verso 14 y 17, porque esto es clave. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, al fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto es lenguaje bélico. Lo voy a hablar como es. Ay, pastor, pero eso suena muy violento. Lo es. Porque el diablo no tiene ningún problema en ser violento contigo. El diablo no tiene ningún problema en querer destrozar tu vida. ¿Por qué tenemos que ser suavecitos con él? Esto es lenguaje bélico. Estos son los últimos tiempos. El enemigo no está jugando y por lo tanto tú tampoco deberías jugar con él. El tiempo se acorta y debemos estar preparados. Pero en medio de todo esto hay una buena noticia, porque ante las dificultades no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo. Jesús está contigo. Cuando tu fe se debilita por las situaciones, lo que sea que estés atravesando, que estés pasando, Jesús te da las fuerzas. Cuando la tentación ocurre, cuando está allí, la tentación latiendo, llamándote, haciéndote señales de humo y de todo, Jesús te da la salida. Cuando el enemigo ataca con todo, a tu mente, a tu corazón, a tu vida, Jesús es tu escudo y tu fortaleza. A lo mejor el día de hoy estás viviendo dificultades graves. A lo mejor estás pasando por un mal momento en tu economía, por un mal momento en tu salud. A lo mejor estás sufriendo con ansiedad. A lo mejor te cuesta dormir. A lo mejor en medio de las noches estás así que se te abren los ojos a las 3 de la mañana y no puedes dormir. A lo mejor estás pasando por dificultades dentro de tu matrimonio. Déjame decirte esto: cuando la dificultad sea mayor, su presencia está más cerca. Su presencia está más cerca. Su presencia está más cerca. Persevera fielmente. Aunque la dificultad sea grande, nuestra fidelidad es mayor. ¿Cómo podemos entonces vivir para Jesús cuando estar siempre listos es cada vez más difícil? Recuerda, consejo 1, habla con valentía. Declaramos a Cristo aun cuando eso nos cueste. Segundo, vive con pureza. Vivimos para honrar a Dios, no para agradar a la gente. Tercero, ama profundamente, porque no solo compartimos el evangelio, compartimos nuestras vidas. Y cuarto, persevera fielmente. Aunque las dificultades sean grandes, nuestra fidelidad será mayor. Igual como la semana pasada, quiero dejarte con estas 4 preguntitas para que examines tu corazón. Créeme, no hay nada más saludable que tomarnos así el tiempo para que Dios examine nuestra vida y nos anime en esa temporada. Lo primero, ¿dónde me está llamando Dios a compartir mi fe aunque me cueste? A muchos a lo mejor Dios le ha puesto
situaciones en bandeja de plata para que esos sean los campos misioneros a los que Dios te está llamando a responder. En tu trabajo a lo mejor será, con tus amistades. Dios te está llamando a compartir su fe, aunque a lo mejor te cueste. Lo segundo, ¿en qué momento me importa más complacer a otros que complacer a Dios? Hay diferentes momentos en nuestro día a día y en nuestras vidas en los que tenemos como que esa sensación dentro de nosotros, ay, no quiero que me tilden de loco o incomodar a alguien. Hay momentos en nuestro día a día en los que tendemos a enfocarnos más en lo que la gente piensa de nosotros que en lo que Dios piensa de nosotros. Evaluémoslo, porque a lo mejor esas son las áreas que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Tercero, ¿a quién he mantenido alejado y aún así Dios me ha llamado a amar? ¿Sabes? A mí me encanta porque los que aman a Dios, todo le es para bien. Esa persona en específico que te acaba, porque sé que te vino a la mente cuando hice esa pregunta, esa persona que te saca de tus casillas, que te cuesta amar, adivina, es la persona que Dios está usando para transformar tu corazón. Así que enfócate, ¿cuál es esa persona a la que me he mantenido alejado y aún así Dios me ha llamado a amar? Y lo cuarto, ¿qué prueba está usando Dios hoy para fortalecer mi fe? Porque hay muchas veces que oramos y le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. Y no es que el Señor te va a dar una tonelada de paciencia, dije, ay, para que estés así zen en todo momento. Todo lo contrario, vienen situaciones y pruebas a nuestra vida. Pero es porque, ¿sabes qué? Muchas veces paciencia que no es probada no es paciencia. Fe que no es probada no es fe. Fidelidad que no es probada no es fidelidad. Así que, ¿cuáles son las pruebas que Dios está usando hoy para fortalecer tu vida, para fortalecer tu fe? Pablo cierra esta carta, cierra capítulo 3 con una oración que me encantaría la mañana de hoy declarar a tu vida. Así que quisiera que me acompañaras cerrando tus ojos por un momentito, porque quiero declarar esto para tu vida hoy. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. No conocemos el día ni la hora, pero sabemos que su retorno está cerca. Que el Señor nos encuentre hablando con valentía, viviendo con pureza, amando profundamente y perseverando fielmente en la fe.